Dios te bendiga y Dios te guarde aquí una vez más con la parashá de la semana, la voz de los 5 libros. Como siempre, cada semana estaré compartiendo con ustedes la porción semanal. En algunos casos estaré dando una descripción general de la estructura de la porción o de la parashá. En otras ocasiones haré un repaso de la estructura general y trabajaremos bastante, sea uno de los mandamientos o algo relevante de la narrativa que yo entiendo que sea importante, sea por su aplicación espiritual, su aplicación profético o una aplicación que nos ayude a ver a Yeshua el Mesías en el texto, siguiendo lo que Yeshua mismo dijo en Lucas capítulo 24, que la Torá y los profetas hablan o dan testimonio acerca de él. Así que rápidamente, como siempre le he dicho, no tengo PowerPoint, pero tengo todo el material aquí en mi computadora, la referencia por sefaria.org, algunas de las notas y demás, porque lo que quiero es que se enfoquen más en escucharme. Y nada, este es un formato nuevo que estamos trabajando y espero que les sea de bendición. La parashá se llama Vayera, que lo que significa y se le apareció. Comenzamos en Génesis capítulo 18 hasta el capítulo 22, verso 24. Paralelo está la Haftarah, que es Reyes, segunda de Reyes, 4 del 1 al 37. En la sección del Nuevo Testamento tenemos lecturas sugeridas como Lucas 1, 26 al 38, donde aparece el anuncio del nacimiento de Yeshua, que es algo paralelo al anuncio del nacimiento de Isaac. Hebreo capítulo 11, verso 17 al 19, la fe de Abraham al ofrecer a Isaac, que es un precedente en la Escritura de la fe o la fidelidad del Todopoderoso al ofrecer a su hijo Yeshua. Interesante, ¿verdad? Juan capítulo 8, versos 56 al 58, donde Yeshua dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día. Aquí hay tela que cortar aquí, pero en esta ocasión no vamos a entrar ahí, pero le adelanto que estas son las cosas que decía Yeshua que nos pone a pensar que el Yeshua, hijo de José y María, viene desde el vientre también del Todopoderoso. Y cuando digo del vientre del Todopoderoso, aún el judaísmo enseña que el Mesías estaba en el seno del Todopoderoso, lo que significa en la divina intención, en la intención de Dios antes de crear todas las cosas. Mire, hermano, esto es como cuando repasamos y entendemos que a Dios nadie lo sorprende, a Dios nada le coge de sorpresa. Como dice el profeta Isaías, él sabe desde el principio al final. Él sabe que Adán iba a fallar. Él sabe que la raza humana iba a fallar. Y por ende, él sabe que la raza humana iba a necesitar un redentor. Alguien que pudiera pagar el precio de restaurar su lugar en la presencia de su creador. Y ahí es donde encontramos al Mesías. El Mesías y su función de redentor, de redimir el hombre y pagarle precio para que él pudiese estar de regreso en su lugar original en la presencia de Dios. Así que esto es sumamente interesante, estas palabras de Yeshua, como en Juan 17, cuando él dice que Padre, ahora regrésame a esa gloria que siempre compartí contigo desde antes de la fundación del mundo. Esta frase, desde antes de la fundación del mundo, lo que significa que estuvo siempre en tu intención cuando creaste todas las cosas. Así que a veces hay unas palabras de Yeshua que cuando consideramos entenderlo y en el proceso de interpretarlo, nos damos cuenta que entramos en una profundidad espiritual donde surgen muchas direcciones teológicas. Y a veces nos ponemos a pensar quién tiene la razón. Y esa es una pregunta que yo a veces me hago. A veces hay unas áreas, hermano, tan profundas que se ponen grises. Y unas líneas
que dividen una cosa de la otra tan finas que uno dice, ¿qué hago aquí? Y a veces tenemos que dejar ciertas cosas como, Padre, pues que sean estos misterios en tus manos. Y que aquello que está concreto en blanco y negro, pues yo la voy a abrazar, como obedecer los mandamientos, reconocer que solamente le debo mi adoración al único Dios verdadero, Dios de toda la creación. Y todas estas cosas, pues, son importantes nosotros traerlos, ¿verdad? Y nunca olvidarnos de que la cruz, se supone que este gentil muriera allí y por sustitución apareció Yeshua a morir por mí. El concepto de sustitución aparece en esta parasha, en Génesis capítulo 2, cuando Abraham ve que el Eterno tenía un carnero para sustituir a su hijo. Así que hay muchos puntos y elementos mesiánicos en esta parasha que necesitaríamos 4 o 5 videos para cubrirlos todos, ¿ok? Pero nada, seguimos hacia adelante. Es Vayera. ¿Qué significa este nombre Vayera? Porque estos nombres de esta parasha son bien importantes. Viene de la raíz Ra'a, que lo que significa es dejarse ver, manifestarse, aparecer, y alude a la manifestación visible de Yahweh a Abraham. Ahora, cuando aparece estos 3 visitantes, Génesis capítulo 18, lo voy a leer aquí, después le apareció, de ahí viene el título de esta parasha, Vayera. Le apareció Jehová, o Yur-Jebabhei, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y aquí pues por la relación que esta parasha tiene con la parasha anterior, que en la parasha anterior aparece el mandamiento de la circuncisión. Y en esta parasha lo que estamos viendo es el mandamiento en acción en la vida de Abraham. Y lo que se entiende es que Abraham se está recuperando de la circuncisión. Y porque a veces hay algunos mandamientos que demandan mucho de nosotros. ¿Ok? Y uno dice, ok, terminé y acabé de obedecer al Eterno. Déjame correr un break. Y estoy aquí descansando. En gratitud, pero fue fuerte, porque hay unos mandamientos que son como que más fuertes que otros, ¿verdad? Para obedecer. Y ahí aparece el Señor. Tenemos que resaltar y darnos cuenta que fueron 3 los que aparecieron. ¿Ok? Fueron 3 los que aparecieron. ¿Ok? Y aparece uno de los ángeles que aparece para anunciar el juicio. El otro ángel aparece para anunciar el nacimiento de Isaac. A estos 2 los voy a llamar visitantes celestiales. Pero entonces está Yud-Heh-Vav-Heh. Y en esta teofanía, ¿ok? En esta aparición de la deidad, teofanía, tenemos que darnos cuenta de que aunque los 3 aparecen en una unidad de propósitos, cada uno tenía un propósito única y especial que justifica que fuesen 3. Los 3 representan propósito específico. Pero no deja de ser, hermano, algo sobrenatural. Sobrenatural. Aunque en el antiguo Medio Oriente, ¿verdad? Estamos viendo que se justifica este relato, porque en el antiguo Medio Oriente el tema de la hospitalidad era básico. Es una expresión de justicia y honor que a la misma vez distingue el carácter del Dios de Israel. Fíjate que lo que está haciendo Abraham de hospitalidad y atender a estas personas que tenían hambre o que simplemente Abraham quiso compartirles comida, es una antítesis o un contraste de lo que estaba ocurriendo en Sodoma y Gomorra, que era todo lo opuesto. Sodoma y Gomorra sufre el juicio realmente por la injusticia social, porque no estaban atendiendo a los necesitados. No había hospitalidad, no había empatía con el necesitado, y por eso es que vino el juicio de Dios. Así que lo que está ocurriendo en la tienda de Abraham es todo lo contrario de lo que está ocurriendo en Sodoma y Gomorra. Y fíjate que vino juicio
sobre Sodoma y Gomorra por no hacer justicia con el necesitado, por no ser hospitalario. Hospitalidad, como en este caso que estamos viendo que el Eterno visita a Abraham en su proceso de recuperación, que nos recuerda la importancia de visitar o atender o no olvidarnos de la persona que está enferma. Así que fíjate que juicio no vino sobre un pueblo porque no pudo descifrar el misterio de los tres visitantes. Juicio vino porque no se hizo justicia y bondad. Juicio vino porque no se atendió al necesitado. Juicio vino porque no había empatía con la persona que necesitaba que se le extendiera la mano. Y esto es bien importante, hermano, porque a veces nos envolvemos en temas que pueden llegar a ser hasta subjetivos. ¿Ve? Como el tema de Yeshua y Yahweh. Y estos temas están por todas las redes y por todos los púlpitos y las mesas de discusión desde cristianismo hasta el judaísmo y el mesianismo. Es Yeshua Yahweh, es Yeshua divino, es Yeshua la deidad, es, la Trinidad, porque aparecieron tres. ¿Ok? Los dos visitantes celestiales y Yahweh. ¿Será eso la Trinidad? ¿Será la Trinidad cuando en Génesis 1.26 dice hagamos? Cuando en Génesis 1.26 tenemos que verlo en el contexto antiguo Medio Oriente, que es el concilio de Elohim. Y es un tema aparte. ¿Ok? Porque el antiguo entendían que las deidades se consultaban las cosas y a través de una corte celestial. No quiere decir que eran tres. ¿Ok? Los tres visitantes del capítulo 18 de Génesis son dos celestiales y una teofanía, Yod-Heh-Vav-Heh, apareciéndosele a Abraham, así que no era una trinidad. De hecho, la trinidad no aparece como una doctrina oficial hasta el 318 en el concilio de Constantinopla. Y esto es algo que no era compartido con los creyentes del primer siglo. Así que realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí lo que está ocurriendo es que estamos viendo la intervención sobrenatural con un hombre que Dios le dice que es su amigo, que es una palabra que define una relación íntima con una persona de convenio. Y Abraham fue una persona muy especial. La intención de Abraham en el texto siempre va a ser establecer un estándar, establecer un modelo de la importancia de nosotros obedecer a Dios, no importando cuál sea la circunstancia. Ahora, regresando, ¿verdad?, a la comparación o el contraste que estoy estableciendo entre la tienda de Abraham y Sodoma y Gomorra. En este contraste es que comenzamos a descubrir realmente por qué vino el juicio. Y de hecho, Ezequiel, anote por ahí, Ezequiel 16:49 nos confirma. Y cito la palabra del Señor. Esta fue la maldad de tu hermana Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Ahora ponte a pensar. ¿Cuántos de nosotros a veces nos envolvemos? Creemos que solamente obedecer los mandamientos, solamente saber cómo se recibe Shabbat, solamente saber cuáles son las oraciones para recibir Shabbat, solamente saber a qué hora hay que prender las velas, a qué hora hay que cae el sol. ¿Sabe que hay personas que cuentan las 3 estrellas, que es la forma más tradicional? Hay otros que se dejan llevar por la hora astronómica que aparece en el internet. Hay tantas observancias, ¿verdad?, del Shabbat. Estoy hablando y solamente utilizando el ejemplo del Shabbat. Y a veces nosotros nos envolvemos tanto en cómo observar los mandamientos, incluyendo los detalles de la tradición y aún la halajá judía, que nace en nosotros. Tanto el celo de hacerlo bien, como que ese celo nos provoca a nosotros mirar sobre el hombro a el hermano que no lo hace exactamente como yo, pero sí guarda los mandamientos y hace lo mejor que entiende. Nos podemos desviar pensando que la vida
que le debemos al Todopoderoso se resume en siguiendo estas leyes de la tradición judía o estas leyes exactamente como dice la Biblia. Y pasamos por alto cosas tan importantes como la importancia de las vidas, la importancia del ser humano, la importancia de el Dios que sale a buscar a Adán y a Eva, el Dios que sale a buscar la raza humana. Y quizás tú y yo nos parecemos a la mujer de Lot, que nos hemos convertido en estatuas de sal irrelevantes, paralizados. Estatuas de sal tratando de estudiar todos los libros y todos los comentarios para entender cómo es que se debe de guardar un mandamiento. Sin embargo, va pasando el tiempo y sigue Dios poniendo gente en nuestro camino que necesitan oración, que necesitan escuchar el evangelio, que necesitan que nosotros los invitemos a nuestras congregaciones, que necesita que nosotros le ofrezcamos una oración, que necesita que nosotros seamos ese ejemplo inspiracional de que hay espacio para buscar de Dios, no importa cuál sea tu situación. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta que posiblemente seamos parte de las mismas personas que se nos ha enfriado el corazón y nos hemos enfriado y nos hemos petrificado y nos hemos convertido en la mujer de Lot. Ahora estamos paralizados en nuestro pequeño mundo, estudiando, mientras Sodoma y Gomorra crece en maldad, crece en ceguera espiritual, se aleja de Dios. Y mira lo que pasó. Fíjate que la mujer de Lot se convierte en estatua de sal y Sodoma y Gomorra se pierde. Así que ¿quién ganó aquí? Nadie. Todos se perdieron. Digo, en el sentido de que la mujer de Lot y todos los de Sodoma y Gomorra. Así que ponte a pensar. Miren, hermano, esto es Ezequiel 16:49. Oh, Señor. Este texto da mucho que decir y nos enseña tanto. Voy a leerlo en otra versión. Mira, voy a leer de aquí de mi computadora, como ustedes saben, de BibleGateway.org. Bible Gateway, tú entras a un verso y tú puedes ver ese verso en diferentes versiones de la escritura. Y voy a leerles solamente algunos. Por ejemplo, uno de los que me impactó fue en la versión Reina Valera actualizada. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan, abundancia de ociosidad tuve ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. ¿Ok? Dice otra versión, la de 1995, la Reina Valera. Dice: esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra, abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Entonces, aquí sigue, hermano, hablando acerca, mira, en la versión NTV, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ahora, no quiero que te confundas y no quiero que nos engañemos. Esto no es cuestión de que, déjame guardar exactamente los mandamientos, exactamente como dicen los sabios, los judíos, los rabinos, hacerlo al pie de la letra, déjame medir todo, déjame cuadrar todo, que todo sea perfecto, que en todo esto, hermano, hay riqueza, porque yo estudio todos estos contextos y aplico muchos de ellos, pero, podemos caer en el error de, déjame no olvidarme del pobre y déjame yo sacar un poquito aquí, una sed acá y déjame yo cumplir aquí, cumplir acá. No es eso, hermano, porque tú puedes dar con la mano y no dar con el corazón o dar para cumplir. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Que tu corazón esté en lo que estés haciendo. Porque cuando tu corazón está en lo que estás haciendo, ahí tú recibes la visitación del Eterno. Esa es la antesala de Vayera, de que Dios se te aparezca. Cuando tú te metes con Dios, cuando tú haces las cosas más allá de hacerlo simplemente por simplemente cumplir.
Así que en cada Shabbat, mira, esto es una sedacá, ¿ves? Y echamos algo, ¿verdad? Que siempre separamos para necesitados. Entonces, ¿qué pasa? Ya cumplí. Hermano, tiene que haber algo que simplemente cumplir en términos de una lista de mandamientos, una lista de leyes y una lista de especificaciones. Tiene que haber corazón en todo lo que hacemos. Sí, pero pastor, yo temo a Dios, yo lo hago con temor. Sí, pero esta narrativa tiene algo adicional. ¿Por qué el Eterno visita a este hombre? Fíjate que cuando él se entera del juicio sobre Sodoma y Gomorra, él no dijo, bueno, que le pase. Él no dijo, es que son terribles, se ganaron ese juicio. Él no dijo, pues, se lo dije. Él no dijo, me lo imaginaba. No. El hombre se movió a compasión. En el judaísmo y también las reflexiones cristianas resaltan de esta parashá la intercesión de Abraham. Y esto es bien importante. Bueno, les voy a leer específicamente versos 23 y 25 para resumir. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, cuando él dice con el impío, él no quiere decir allá ellos. No, él está respetando el juicio de Dios. Oye, ha determinado un juicio para el impío y el justo. Pero fíjate que lo que hace Abraham, y esto es algo que es digno de nosotros aprender. Y dice, y lejos de ti el hacer tal cosa, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, aquí Abraham no solo defiende y respeta la justicia divina, sino que revela esta compasión profunda donde se atreve a dialogar con Dios por el destino también de los impíos. Así que su intercesión no nace de la conveniencia o justificación, sino por amor a las almas. Voy a citar solamente Berajot 26b. Berajot 26b aparece donde la tradición judía le adjudica a Abraham ser el creador de las oraciones de la mañana, la Saharit. Después usted lo va a leer, Berajot 26b, B5. Y en Berajot 6b, 4, interesante, hay un diálogo donde se hace la pregunta de ¿qué opina el Señor cuando alguien falta a la sinagoga? ¿Qué opina el Señor cuando alguien falta a presentarse en su espacio de oración? Vamos a suponer que tú escogiste un espacio de oración, como yo enseño, un lugar secreto, y eres consistente y tienes un ritmo para ese lugar, aparecerte delante del Señor, Bayerat, así como el Señor se apareció, tú te apareces. Y entonces aparece el Señor un día y tú no apareces. El Señor se da cuenta de que faltaste a la sinagoga. El Señor se da cuenta que faltaste a la congregación. El Señor se da cuenta de que tú sacabas espacio para estar en intimidad con Él a una hora específica y no apareciste. Entonces, en esta disertación, ¿ok? En Berajot 6b, bien interesante, dicen que el Señor ahora dice, ¿y qué pasó? ¿Dónde está el que teme a Dios? ¿Ve? Entonces se le adjudica a Abraham esta disciplina, el aparecer. Y de aquí podemos pensar, vaya, que Dios se le apareció a Abraham porque Abraham siempre se aparecía delante de Dios. Y yo pienso que aparecerse delante de Dios no es solamente cumplir, aparecer en Shabbat, cumplir, aparecer en la fiesta, cumplir obedeciendo los mandamientos, sino cumplir apareciendo cuando es movido por compasión. Y aparecer delante de la presencia del Señor y el Señor decir, ajá, ¿qué pasó? ¿A qué viene? No es Shabbat. ¿A qué viene? No es una festividad. ¿A qué viene? Y que tú puedas decir, vengo hoy porque tengo una carga en mi corazón por las almas. Vengo hoy
y aparezco delante de tu trono de misericordia para implorar misericordia por las almas. Señor, envía gente que predique, envía misioneros, envía gente que puedan ser representantes dignos de tu carácter, de tu misericordia, de tu bondad a un mundo que se está perdiendo. Hay un texto, hermano, y te lo voy a buscar aquí ahora. Y cuando me acordé de este texto, yo dije, ¿será este texto el texto que Dios quiere que nosotros incluyamos cuando estudiamos esta parashá? Porque después de haber cumplido todos los mandamientos y todas las tradiciones, y después de haber cumplido todo esto con pasión, que obedecemos a Dios, con kavaná, con entrega, y después que hicimos nuestro listado y dijimos, ok, hice las oraciones como tenía que hacerlo, hice el Havdalah, el cierre de Shabbat a la hora que tenía que hacer. Muy bien, cumplí, pero nuestro corazón se está transformando y se está pareciendo al corazón de Yeshua. El corazón de Abraham. Ese hombre no fue cualquier hombre. Ese hombre cumplió los mandamientos, pero se movía a misericordia. Imagínate que a Dios se le ocurrió, por causa de la relación que él desarrolló con Abraham y Abraham desarrolló con él. Es como decir, en esta relación es perfecta para hacer la cobertura de todas las familias de la tierra, de todos los que no son hebreos, de todos los que están fuera de convenio, de todos los que están fuera del huerto del Edén, de todos los que están lejos de mí. Y este hombre, en este texto, haciendo esta oración por Sodoma, respetando a Dios, pero también demostrando el dolor y la preocupación por lo que se pierden. El texto que me viene a la mente, como te mencioné, es este texto y lo voy a leer de aquí. Filipenses 2, del 5 al 11. Escúchate bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y este texto es digno de explicarlo, pero no voy a entrar en estas profundidades. Pero lo que está diciendo es que teniendo los mismos atributos de Dios, pero se mantuvo enfocado. No como Satanás, que quería subir el trono y ser como Dios. No, Yeshua lo quería simplemente, siendo la imagen del Dios invisible, quería mantener el enfoque y alcanzar el perdido. Como Abraham. Abraham estaba en buen estatus con Dios. Como Yeshua, buen estatus con su padre. Este es mi hijo amado, en este tengo complacencia. Pero eso no lo desenfocó. Amén, pero hay almas que hay que ser alcanzadas. Que nunca se nos olvide. Y la Biblia dice que tiene que haberte sentir en nosotros. El sentir que yo estoy viendo en Abraham. El sentir que hubo en Yeshua cuando murió por nosotros. Hermano, ¿de qué estamos hablando? El sentir de Yeshua no fue preservar su gloria, sino el de cumplir la misión y acercarse a necesidad. Y entonces, como te dije ahorita, antes todo el tema era las almas. Vamos a hacer una campaña evangelística en la cancha. Vamos a hacer una campaña evangelística en el parque. Entonces, como me ocurrió los otros días que fui a hacer una diligencia para mi esposa y de hecho hice un Facebook Live. Y cuando estoy bajando de regreso para mi casa, veo a estos hermanos pentecostales con su megáfono, aleluya, y están ofreciendo almuerzo y oración a toda la gente. Y interesante, era esa semana la parashá de Noé, y el que tenía el megáfono en su guagua, en su vehículo, había una calcomanía, un sticker pegado a la guagua que decía como en los días de Noé. Y yo, Señor, háblame, Padre, háblame. Y yo hasta me paré, los felicité y hasta oraron por mí. Ahora cualquiera diría, de muchos de nosotros que sabemos hebreo y algo de griego, ¿verdad?
Es importante estudiar, hermano. Yo me paso estudiando. Mira. Yo estudio. Hermano, tú sabes, yo estudio. Pero tenemos que cuidar el corazón. El corazón es el sentir. Lo que Dios quiere que tengamos siempre. Que seamos movidos por compasión a las almas, que no se olvide que hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra, que nunca se nos olvide para qué Yeshua murió en la cruz, para salvar almas, para rescatar lo que se perdió. Entonces el sentir que hubo en Yeshua, que dice Pablo, es el sentir que yo estoy viendo en Abraham, pero no es el sentir que estoy viendo en nosotros. A veces nosotros está más la preocupación de cómo guardamos el mandamiento que cómo salvamos las almas. Cuando guardar los mandamientos es importante, pues vamos por una balanza, donde como quiera, salvar las almas sea lo más importante. ¿Y qué hemos hecho? Como yo digo, este año pasado, ¿a quién tú traíste a la iglesia? ¿A quién tú llevaste a la congregación? ¿Con quién tú oraste diciendo... quiero orar por ti para que te acerques a Dios? Quiero orar por ti para que comience hoy a caminar en la pisada del Maestro, de Yeshua. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo llamamos a una persona? Ven, acompáñame al Shabbat. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con una persona? Ve a mi casa. Vamos a celebrar Shabbat. Quiero orar por tu familia. Pero no lo hacemos, porque estamos envueltos en dos cosas, en nuestra abundancia de pan y en el estudio de la palabra. Nos parecemos, somos el moderno Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra representa a aquellos que se olvidaron del necesitado. Y nosotros también. No hemos olvidado del necesitado, nos hemos olvidado del sentir que debe de haber en nosotros, el cual se vio claramente en Yeshua, pudiéndose haber quedado como el único hijo de Dios y haberse quedado junto con el Padre con el trono que le corresponde a su lado, heredar todas las cosas, pero no, prefirió obedecer hasta morir en un pedazo de madera gentil romana, vivido 33 años de su vida. No, la vida hay que disfrutarla, hay que gozarla al máximo. ¿Diría eso Yeshua? ¿Hizo eso Yeshua? ¿O él obedeció al máximo? Hay gente que quieren disfrutar al máximo, hay gente que quieren obedecer al máximo. Y obedecer incluye tenerle sentir que había en Cristo Jesús, en Yeshua, que no se aferró a lo que sabía, sino que se mantuvo enfocado en lo más importante para el Padre. ¿Tú crees que lo más importante para el Padre es, Padre, acabé de descifrar cómo tú quieres que yo obedezca a cada mandamiento? O, Padre, aquí está una cosecha de gente que estaban lejos y ahora están cerca. Amado, en esta parashá hablamos acerca, Vayerá, significa aparecer. Y hay teofanías, Dios apareciendo de Génesis y Apocalipsis, como apareció en esta parashá. Por ejemplo, la primera vez que Dios apareció, Adán y Eva, caminando en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, del 8 al 10. Luego el texto aparece con Noé, en Génesis 6. En la parashá Noé, Dios le habla a Noé para anunciar el diluvio. Y luego aparece en Génesis capítulo 12. Estoy leyendo aquí una lista que tengo, donde aparece hablándole a Abraham. Luego la teofanía del pacto, de las partes, del convenio de las partes, Génesis capítulo 15. Luego en Génesis capítulo aparece la teofanía con Melquisedec, Génesis 14, y luego la aparición de Abraham cuando cambia su nombre en Génesis capítulo 17 y le promete un hijo. Y en esta parashá, que aparecen los tres visitantes, dos celestiales y aparece el eterno. Y aquí puedo decirle un sinnúmero de teofanías o de apariciones del eterno a sus siervos.
Así que yo te pregunto, así como el Eterno apareció, ¿cuándo tú y yo vamos a aparecer? Y cuando yo digo aparecer, aparecer en la vida del necesitado, aparecer en la vida de la gente que necesitan de Dios. No te equivoques. Tanto necesita el hambriento físico como el hambriento espiritual. Tanto necesita, hermano. El ciego físico como el ciego espiritual. Así que yo te pregunto, y con esta parasha cierro, porque realmente la carga de mi enfoque en esta parasha ha sido en este pensamiento. El Señor se le apareció a un hombre que tenía el sentir correcto, la mentalidad correcta, el enfoque correcto. Que siendo un hombre que obedece los mandamientos, él encontró en Abraham un hombre que ama a las familias de la tierra, un hombre que ama a la gente, las almas. Y que la preocupación fue tanta, literalmente el momento en que él está orando por Sodoma y Gomorra, que es el sentir que Pablo habla, que debe de haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, en Yeshua, que vio a las almas como ovejas sin pastor. Así que yo te pregunto, ¿cómo te hace sentir en ti? ¿Cómo está el sentir en ti? Yo sé que sentimos estudiar, sentimos obedecer los mandamientos, pero sentimos por la pérdida de las almas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos veremos en la próxima parasha.